Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a desarrollar el trabajo de lectoescritura en castellano. Este trabajo consiste en hablar sobre los subrayados que ya habíamos realizado hace 2 meses en clases presenciales. También, para complementar, vamos a hablar sobre nuestras opiniones frente al libro. Vamos a decir al libro a que nos ha llevado a reflexionar y para concluir vamos a hablar frente a diferentes temas que nos llaman la atención y nos parece importante hablar sobre estos. El libro del que vamos a hablar se llama El Gran Diseño. El título original de este libro es The Grand Design. Los autores son Stephen Hawking y Leonard Lodinow, ambos físicos de la Universidad de Harvard, los cuales han trabajado en este libro por más de 10 años. Este libro salió a la venta en el 2010, fue traducido por la editorial Crítica de Barcelona y este libro principalmente habla sobre el universo, la creación del universo, la realidad y la teoría M. También habla sobre las diferentes cuestiones que los humanos se han venido preguntando a lo largo de la historia, y nos acompaña Juan Camilo Coral y Eliana López, los cuales me van a acompañar hoy en la charla. Primero que todo vamos a empezar hablando sobre nuestra opinión frente al libro. Segundo, vamos a hablar frente a los subrayados, frente a lo que opinamos y lo que nos lleva a reflexionar. Y para concluir vamos a hablar sobre los temas que nos llamaron la atención. Estos temas se encuentran entre los capítulos y no son los principales del libro, pero estos temas son los que le dan coherencia al libro y le dan una razón. Primero que todo vamos a iniciar con la opinión frente al tema. Vamos a dar inicio. Bueno, primero agradecerles pues por la invitación a Juan Camilo y a Juan, por la invitación a acompañarnos en la lectura del libro, pues porque esto permite que enriquezcamos entre todos como la opinión que tenemos frente al texto. Me pareció un libro un poco denso, un libro que desarrolla las teorías de estos dos autores que siempre apuntan a dar la explicación científica frente al origen del universo. Trabajan de una manera muy crítica frente a la posición que ha marcado cualquier tipo de religión desde nuestro origen o desde nuestras creencias, y la atribución a dioses y a seres supremos frente a todos los eventos naturales, frente a nuestra evolución, y tratan de justificarla y lo muestran teóricamente a partir de la creación del método científico, que permite de una manera experimental comprobar como todas las teorías y todos los fenómenos de una manera como concreta y real. Es un libro, pues me supongo yo que para las personas que son muy creyentes debe causar bastante escozor, ya que plantea el origen del universo de la nada y a partir de todo el desarrollo evolutivo. Entonces, pues el libro me llamó mucho la atención. Nuevamente les agradezco invitarme a compartir, y más adelante hablaré sobre algunos de los temas centrales que me llamaron la atención. Bueno, aquí voy a dar yo mi opinión acerca del libro. Iniciando el libro, el autor nos plantea varias cuestiones que nosotros alrededor de nuestra vida nos hemos llegado a plantear pues en algún momento, y son cómo podemos comprender el mundo o el universo, cómo se creó el universo,
también quién ha sido el creador de este y abundantes cuestiones relacionadas. Por cada capítulo del libro, el autor nos trata de explicar mediante la física y las teorías cómo ha sido, pues nos trata de explicar estas cuestiones, y también el autor nos trata de mostrar que no todos estos temas relacionados tienen que ver con un ser supremo, con un Dios, sino que mediante la física se puede demostrar la creación de estos. Me pareció muy interesante que el autor nos trata de dar las respuestas, pero no nos las da como muy concretas, sino que nos da diversas teorías y ya nosotros ahí como que entendemos el surgimiento de todas estas. También me parece que el libro es un libro que no es apto para todo público o audiencia, porque pues en realidad es un libro espeso que a veces uno no lo entiende a la primera leída, sino que hay que leerlo varias veces. Bueno, anteriormente no me había presentado, mi nombre es Juan Esteban Victoria. En estos momentos voy a dar mi opinión general frente al libro. Creo que es un libro muy interesante, un libro que me ha llevado a reflexionar varias cosas, me ha dado varias teorías o varias formas de ver la creación del universo, no solo como la tradicional que viene siendo la religiosa, la católica, que es en nuestra cultura, sino que también ve la creación del universo y la creación del todo desde una forma más teórica, más física, más relacionada con las teorías. También me parece que la teoría M es una teoría que ha demostrado el avance de la humanidad frente a tecnología, frente a estudios, ya que esta teoría viene siendo la teoría que ha reunido todas las teorías de todos los científicos pues, importantes en la humanidad. También creo que este libro también puede ser un poco controversial, tal vez con las religiones, los creyentes, ya que normalmente esa gente es muy cerrada, una gente que es muy radical pensando en una cosa, pues bueno, en una creencia, ya que este libro habla del total ateísmo, de que todo viene creado de la nada, que todos son teorías y que todos son cosas que se pueden explicar mediante la física. También creo que los dos autores tienen muy buen sentido del humor, dan muy buenos chistes, dan muy buenas ejemplificaciones con imágenes, también con pedazos de fragmentos de otros autores, y me parece que el libro empezó de la forma muy acertada, ya que empieza hablando en general de todo lo que viene siendo la filosofía, el pensamiento diferente, el pensamiento de que todo puede ser de otra forma, y en general me parece un libro muy interesante y a la vez un libro también complicado de leer y que tal vez no todas las personas lo pueden interpretar de la misma forma y cada persona puede llegar a una conclusión diferente. El tema que más me llamó la atención fue la explicación del crecimiento del universo por parte de la teoría de Feynman de los múltiples caminos. También de algunos análisis por parte de los científicos Edwin Hubble y Alexander Friedman. Si bien sabemos, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la creación del universo, pero sí, por medio de estas teorías nos pudimos dar cuenta que al pasar de los años se ha venido expandiendo el universo. Y allí es donde empieza todo. La teoría de Feynman nos plantea que una partícula toma muchos caminos posibles. Entonces, esto quiere decir que al iniciarse el universo habían muchos caminos posibles y por ende se crearon muchos universos. Pero un ejemplo muy claro que nos dio Feynman fue cuando, digamos,
al lavar uno un carro, al crearse la espuma, vemos algunas burbujas, unas más grandes que otras, y unas no pueden ser visibles. Así pasó lo mismo con el universo. Por la teoría de los múltiples caminos, unas fueron como más grandes que otras. Aquí ya pasamos a los análisis de Edwin. Edwin nos plantea que el universo se va expandiendo no tan drásticamente como, por así decirlo, de un solo tajo, sino que él nos da un ejemplo muy particular y muy bueno sobre un globo, que es como si uno fuera inflando un globo, que se va inflando proporcionalmente y en todas las direcciones equidistantes. Alexander nos plantea que el universo es idéntico, pues es igual de cualquier punto de vista que lo miremos y de cualquier dirección que lo veamos, el universo siempre va a ser igual. Entonces este tema a mí me gustó mucho porque, como lo dije anteriormente, pues todavía no se sabe cómo se creó, pero sí el crecimiento, y pues eso fue lo que me llamó mucho la atención, además de que nos dieron unos ejemplos muy claros y así podemos comprender más fácil este tema. Bueno, el tema que yo voy a leer del libro se trata sobre la realidad objetiva. Stephen Hawking pone un ejemplo sobre unos peces que están dentro de una pecera. Entonces la pecera tiene un vidrio óvalo. Entonces los peces ven el exterior de forma que las cosas tienen una curvatura. Eso quiere decir que la realidad de los peces está distorsionada. Hablando entre nosotros. Vamos a empezar. Paso. Buenas tardes. El tema que yo voy a leer se llama. Buenas tardes. Papi, no tiene que decir buenas tardes. Ay, Si va no. pegado todos, esos spikes. Entonces, cada que haga una intervención, buenas tardes. Bueno, el tema que yo voy a leer se llama. Bueno, el tema que yo voy a leer consiste en un ejemplo de que Stephen Hawking colocó en el segundo capítulo. Este ejemplo consiste en que hay una pecera ovalada y dentro de ella hay varios peces los cuales observan el exterior de una forma curva, ya que el reflejo o la forma del vidrio hace que tengan una visión distorsionada según nosotros, ya que para los peces es la realidad objetiva de ellos, ya que ellos ven una realidad la cual está torcida o la cual tiene una curvatura todo, y para nosotros nuestra realidad es todo lo que nosotros vemos, o sea que una realidad en sí no existe, la realidad práctica, pues, es decir, depende de quien la vive o depende de quien se encuentra en algún lugar. Entonces la realidad de los peces vendría siendo objetiva, y esto quiere decir que si los peces tuvieran el raciocinio suficiente o tuvieran el desarrollo como los humanos tenemos de poder sacar sus propias conclusiones y poder sacar sus propias teorías y ecuaciones, ellos podrían predecir los movimientos como nosotros lo hacemos acá en la Tierra con nuestra realidad. Ellos podrían predecir movimientos, ellos podrían tener su propio modelo de la gravedad. Bueno, finalmente el tema que vamos a tratar gira en torno a algunos interrogantes que nos plantea el libro, ya que este no solamente desarrolla el campo teórico y físico del origen del universo, planteado desde el origen de la nada, sin atribuirle su origen a alguna deidad o a algún dios, sino a leyes naturales y leyes de la física. Esto implica que pensemos en qué es lo real y qué no es lo real. De allí surgen algunos interrogantes que son los que vamos a desarrollar. Uno de ellos es que si la realidad es simplemente lo que somos,
que si la realidad depende de lo que cada quien vive o que si la realidad es lo mismo para todos. Desde estos cuestionamientos pues vamos a hacer la reflexión final frente a la lectura que se realizó del texto. Bueno, primero que todo hay que aclarar que las preguntas de las cuales vamos a hablar son sacadas de los subrayados que ya fueron enviados en el trabajo de lectoescritura ya más o menos hace 2 meses y medio. Bueno, la realidad es un tema muy complicado porque empezando que hay dos tipos de realidades. Está la realidad objetiva y la subjetiva. La realidad objetiva vincula objetos que están presentes, que son físicos. Entonces yo pienso que algunas personas pueden confundir la realidad objetiva pensando en que la realidad es el punto de vista que ellos tienen, lo que ellos están viviendo. Pero pues personalmente yo considero que no es así, que la realidad es una sola, a pesar de que las personas pueden estar viendo la realidad desde su forma de vista, en realidad la realidad objetiva es una sola. Bueno, para mí la realidad vendría siendo algo muy dependiente de quien lo vive. ¿Por qué digo esto? Yo digo esto basándome en el libro, basándome en el ejemplo de los peces con el cristal, el cual hace que los peces tengan una realidad distorsionada. En mi opinión, la realidad depende de quien la vive porque nosotros los seres humanos no sabemos si como los peces tenemos un vidrio que nos impide ver lo que vendría siendo la verdadera realidad, la cual no existe, ya que cada ser o cada persona puede desarrollar pues ecuaciones físicas o puede vivir en esa realidad dependiendo de lo que ve. Entonces para mí la realidad vendría siendo algo que es muy personal y en realidad nosotros los seres humanos no sabemos si tenemos un vidrio o estamos en la misma pecera que los peces. Y en conclusión, la realidad hay que vivirla como la realidad hay que vivirla de manera en que no hay que pensar en que estamos en la realidad equivocada o en la realidad falsa. La realidad hay que vivirla como una sola y eso vendría siendo todo. Pues retomando como algunas de las cosas que plantean ustedes, yo diría que la realidad es hoy, pero que todos los días se va transformando, pues dados los diferentes descubrimientos científicos y los diferentes avances que tenemos. La realidad que tenemos hoy no es la misma realidad que teníamos hace millones de años o miles de años antes de Cristo, donde por ejemplo todo se lo atribuíamos a algo sobrenatural. Hoy ya tenemos claro de que muchas de las leyes naturales son las que rigen nuestro universo y a ellas se le atribuyen muchas de las realidades. Sin embargo, la realidad siempre está permeada por factores ideológicos, religiosos y culturales que son los que van de una u otra forma a determinar lo que para cada quien es su realidad. Entonces, el tema de la realidad es un tema muy complejo y los autores en su libro tratan de mostrarnos pues una realidad o la realidad de ellos. Ya cada quien asume la posición frente a su propia realidad. Bueno, profesora, esto vendría siendo el trabajo de lectoescritura en castellano. En el video hablamos de nuestras opiniones, las temáticas que nos gustaron y al final hablamos de los subrayados. Muchas gracias. Esto vendría siendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias.